Hola amigos, buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de un problema de salud tremendamente grave y que se está agravando en los últimos días, y luego os explicaré por qué. Me refiero a lo que ya conocemos popularmente, por desgracia, como el problema de las naranjas asesinas. Un problema en el cual hay dos responsables. Uno, los propios consumidores, es decir, nosotros, y dos, la clase política que no tiene escrúpulos, tanto aquí en España como a nivel europeo o a nivel mundial. Pues no me enrollo más y os explico de qué va este problema. Cuando digo que nosotros como consumidores somos responsables de este problema, es porque no se nos ha educado bien en general. Cuando vamos a un supermercado pensamos o asociamos que una fruta bonita, brillante, reluciente, sin un pequeño daño o un pequeño rasguño, es la mejor fruta. Y no es así. No se nos ha educado a pensar que ese aspecto tan brillante que tienen las naranjas es fruto de que se les añade por encima una sustancia química, una cera. En concreto, la más peligrosa es una que se constituye a partir de una sustancia ya denominada imazalil. El imazalil es un producto artificial que lo que hace es que tanto naranjas o limones no se contaminen en su superficie por la presencia de hongos. Es decir, que el clásico hongo o el clásico micobacteria que pueda haber sobre la superficie de los cítricos le cueste muchísimo desarrollarse y que por lo tanto la fruta se mantenga aparentemente fresca durante mucho más tiempo. Pero como os voy a explicar, esto nos va a conllevar un problema sanitario de primerísimo orden. Y es una lástima porque, como os explicaré hacia final del vídeo, esto tiene una solución muy sencilla, tremendamente sencilla, muy sencilla, de verdad, muy sencilla, a la cual los señores políticos se niegan de manera incomprensible. Imazalil, según la categorización que de él hace la FDA de los Estados Unidos, ya es de por sí un producto carcinógeno. A nivel experimental os puedo decir que la dosis letal 50 del imazalil es muy baja. ¿Qué quiere decir dosis letal 50 muy baja? Que a lo mejor os parece que es algo positivo. Pues no, es justo al revés. La dosis letal 50 en toxicología la definimos como la dosis que utilizamos en el laboratorio que mata al 50% de los ratones a los cuales se ha dado esa determinada dosis. Con lo cual, cuanto más bajita sea la dosis letal 50, nos querrá decir que el producto es mucho más tóxico. Y el imazalil tiene una dosis letal 50 bajísima. Imaginar que solamente por consumo, entre 227 y 343 miligramos son capaces de matar a la mitad de los ratones que han sido expuestos al tóxico. Es decir, estamos hablando de un producto que es tóxico y que en los niños especialmente va a manifestarse dando los siguientes síntomas. De entrada, náuseas, vómito, mareo, mucha somnolencia, vértigo y dolor de cabeza y, como os digo, y como dice la FDA, por acumulación es un problema que es cancerígeno. Lo que pasa es que porque te comas mucha naranja contaminada de este producto no vas a contraer el cáncer al cabo de 2 días. Esto es una cosa que se va acumulando con los años y luego nos encontramos con problemas cancerígenos en personas, ya no niños, sino en personas ya adultas, pero porque se estuvieron contaminando desde que eran niños. Ojo, ahora me diréis, bueno, pero es que la cera solo se aplica en la parte exterior y la piel de la naranja no se come. Muy buena pregunta, eso es lógico de pensar, pero no es así. No es así. El imazalil es también tóxico por contacto. Tú lo tocas y luego lo tocas sin guantes, como hacemos todos con las naranjas, luego te tocas los ojos y te contaminas, te intoxicas. Habrás ingerido muy poca cantidad, pero te has contaminado. Pero es que luego tenemos la costumbre en todos los países de utilizar ralladura de naranja, por ejemplo, para hacer pasteles, para hacer cualquier tipo de confitería. Las famosas mermeladas. Las mermeladas
Las mermeladas lo que ocurre es que cogemos parte de la piel porque le damos un gusto amargo a esa mermelada que es muy agradable. Y encima, claro, para hacer una mermelada coges a veces coges mucha parte de piel y pierde volumen, con lo cual el tóxico se concentra. Y esto ocurre con mermeladas de forma muy grave y con zumos. Pero os he dicho al principio que hay una solución muy sencilla. Claro que sí. Claro que sí, hay una solución sencillísima. En primer lugar, y esto es importante y no quiero que nadie se me enfade por lo que voy a decir, pero no me parece lógico como consumidor que se importe a través de Holanda naranjas procedentes de Sudáfrica. Porque estas naranjas, para hacer ese trayecto tan largo, desde Ciudad del Cabo hasta el puerto de Rotterdam, se les añaden cantidades ingentes de imazalil. Y eso luego se distribuye por toda Europa. Se hacen zumos, se hacen mermeladas o se nos venden en los supermercados. Y estamos empezando a tener problemas graves con esto. Y la solución es muy sencilla, es que es sencillísima. ¿Que tiene un coste? Sí, pero vamos a ver, para mí es que la sanidad no tiene precio. Si ustedes no quieren que sus frutas ni sus verduras vayan o se desarrolle sobre ella ninguna población de hongos, transpórtela en transporte frigorífico. Es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que encarece el transporte. ¿Y quién lo paga? Los niños. ¿Y qué hacen los políticos? Nada. Por cierto, y se me olvidaba, para que sepáis cómo reconocer una naranja con este producto, fijaros siempre o pedir siempre la etiqueta. En la etiqueta os aparecerá con los siguientes códigos. Bien, el E914 o el E904. En ambos casos, rechazar el producto por vuestra salud. Y no es que sean más baratas, porque es que son naranjas que te vienen de Sudáfrica o que a lo mejor te vienen desde Marruecos y que les han dado esa capita de cera, que son preciosas. Yo con el gusto ya no me meto, porque yo no voy a entrar en el gusto porque cada uno tiene su afición, pero oye, lo que es innegable es que vienen tratadas y este producto está autorizado, pero para que aguante el viaje se le echa mucha cantidad y el puerto de Rotterdam no controla. Esto es archiconocido y no quieren, porque han sido tanto holandeses como alemanes los que más se están oponiendo a la norma de que se haga el transporte en frío, cuando sería lo más ético. Diga, usted produzca, hay que negociar a nivel mundial, nadie se opone, pero hombre, que la población está ahí y hay que respetarla. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.